Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vieron que les mandé un trabajo práctico número 3. El trabajo práctico era de trabajo. El trabajo en física, ¿sí? se determina con la letra W. ¿Sí? Tenían una fórmula que era trabajo igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Esto es trabajo, esto es fuerza y esto es distancia. ¿Sí? Bueno, el trabajo, las unidades de trabajo es el joule. ¿Sí? Esto es joule. Joule. Con la letra J está bien. La fuerza la vamos a medir en newton. Con la N mayúscula está bien. Este es el newton. Y la distancia tiene que estar en metros. Con la M minúscula está bien. Metros. Bueno, ahí tenemos la fórmula principal y las unidades de cada una. Entonces, por ejemplo, tengo que averiguar el trabajo, ¿sí? Tengo que averiguar el trabajo. Sé, por ejemplo, que la fuerza es de 50, ¿sí? Newton. Si el problema me diría eso. La distancia que se mueve el objeto, vamos a ponerle que es de 2 metros. Entonces, ¿cómo hago? Primero pongo la fórmula. Trabajo igual a fuerza por distancia. Y ahora reemplazo los valores. La fuerza es de 50 newton. 50 newton por, esto es un por. La distancia es de 2 metros. Trabajo igual y hago 50 por 2, 100, ¿sí? Y me queda newton por metro, pero el trabajo, si la fuerza está en newton y la distancia está en metros, el trabajo se mide en joule. Joule. Ese sería el resultado, se recuadra el resultado y ahí termina el problema. Otro ejemplo podrían tener si yo tengo, por ejemplo, hay otra fórmula que es trabajo igual a fuerza por distancia, ¿sí? Por el coseno de alfa. Esa es otra fórmula que tenían ahí, ¿sí? O el coseno en el medio, es lo mismo. Fuerza por el coseno de alfa por distancia, es lo mismo. Entonces, esta es otra fórmula que podemos usar. Pero ¿cuándo usamos esa fórmula? Cuando tenemos un ángulo. El alfa este es un ángulo. Entonces, si en el problema, por ejemplo, me dicen averigua el trabajo, me da una fuerza de 100 newton, una distancia de 10 metros, por ejemplo, y el objeto, ¿sí? Le estoy aplicando una fuerza con un determinado ángulo, por ejemplo, quiere mover el objeto, ¿sí? Lo quiere elevar con este ángulo, ¿sí? Acá tengo un ángulo, por ejemplo, entonces me dice que el ángulo es de 30 grados, ¿sí? Me tiene que dar el dato del ángulo, entonces no voy a usar esta fórmula de arriba, voy a usar la fórmula que tiene ángulo, porque si no me va a sobrar un dato. Entonces, pongo la fórmula. Trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Ahora reemplazo los valores. La fuerza es de 100 newton. La distancia es de 10 metros. Por el coseno lo tengo que poner. Y a donde va el alfa, pongo el ángulo. El ángulo era de 30 grados. 30 grados. Y ahora con la calculadora hago la cuenta. 100 por 10 por el coseno de 30. En la calculadora tiene una función que es coseno, ¿sí? Entonces hago 10 por 100 por, y el coseno acá está, por ejemplo esta calculadora está acá, cos de 30. No tengo que poner grados nada, cos y el valor y listo. Igual 891. 891. ¿En qué se medía el trabajo? En joule. Siempre en joule.
cuando esto está en newton y esto está en metros. Tenían un problema que les pedía que averigüen la distancia que se mueve un objeto. Y como datos, si quiero averiguar la distancia, tengo que despejar de esta fórmula la d. ¿Cómo pasa la f para el otro lado? Dividiendo, para dejar la d sola. Entonces, la fórmula original es trabajo, fuerza por distancia. Pero yo en este caso no quiero averiguar trabajo, quiero averiguar distancia. Entonces despejo distancia. Me va a quedar distancia igual a trabajo sobre fuerza. Esta es la fórmula que voy a usar, ¿sí? Despejé distancia, lo dejé solo, entonces pasé la fuerza para el otro lado, para abajo, dividiendo. Es trabajo dividido fuerza. Entonces, si me pide la distancia y me da que el trabajo, por ejemplo, es de 1000, ¿sí? Joule, y me tiene que dar fuerza también. Y la fuerza, por ejemplo, es de 2 newton, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces pongo distancia igual. Arriba, que voy a poner 1000 joule dividido 2 newton, ¿sí? Y ahora saco con la calculadora d igual a 1000 dividido 2, ¿sí? 500. ¿Y en qué se va a medir la distancia? Esto no va. ¿Qué dije yo? ¿En qué se medía la distancia? Esto es un 5. La distancia se medía en metros siempre, ¿sí? Ahí arriba, en metros. Entonces la distancia acá abajo me tiene que quedar, esto no va, es metros, ¿sí? Esto no va, es un tachón. Distancia 500 metros, ¿sí? Bueno, espero que les haya ayudado un poquito más. Cualquier cosa me escriben al mail y les hago otro videito o les saco las dudas. Saludos.